Comenzamos. Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de los fenómenos globales muy importantes, el cual es el comercio, el terrorismo y el narcotráfico. Estos temas los vamos a basar en teorías que hemos dado en la clase de relaciones internacionales. Para empezar, vamos a implementar una dinámica, un jueguito en el cual se hace que en se hace una serie de preguntas en el que nos vamos a responder y vamos a opinar sobre eso. Y el primer tema que vamos a abordar es el comercio. Bueno, empecemos. Antes de que comience el Lula a sacar el papelito, quiero dar una breve introducción sobre lo que es el comercio y la relación que tiene con la diplomacia internacional. ¿Y qué relación hay entre estas dos? Es que el comercio internacional y la diplomacia están estrechamente vinculados y se influencian mutuamente. ¿En qué sentido? En el sentido de que la diplomacia internacional facilita y regula la relación que hay entre los países en el sentido del comercio. Pero hay un factor aquí que puede ser de barrera o puede obstaculizar este proceso, y es que las diferentes políticas que existen entre los países, las políticas comerciales, pueden afectar las relaciones sobre el libre comercio. Ahora sí, Lula, comienza. Saca el papelito. La primera pregunta dice, ¿qué relación hay entre el comercio internacional y la diplomacia? Ya, bueno, referente a esta pregunta, considero yo que el comercio y la diplomacia internacional juegan un papel crucial en la regulación y la promoción de comercio internacional. Esto busca establecer normas y resolver disputas comerciales entre países. También no hay que olvidar que las políticas como subsidios, aranceles y barreras no arancelarias influyen mucho, ya que muchos países lo utilizan como una protección para industrias locales y negocios diplomáticos. Yo siento que otro punto muy importante aquí en el tema del comercio y la diplomacia internacional es la relación comercial. En los diplomáticos negocian acuerdos y tratados que afectan el flujo de bienes y servicios. La diplomacia económica es fundamental, se basa o se enfoca en utilizar relaciones internacionales para promover intereses comerciales de un país. También, compañeros, si tocamos el tema de relaciones bilaterales y multilaterales y las relacionamos con la diplomacia, podemos ver que la diplomacia internacional puede mejorar o bueno, eso mismo puede deteriorar las relaciones comerciales que existen entre los países, como por ejemplo una alianza política puede favorecer los acuerdos comerciales que existen entre tal, pero las diferentes problemáticas o las tensiones que existen dentro de esos países y generan cambios en la política puede llegar a romper estas relaciones que como decían antes, nos dan un libre comercio. Saca el próximo papel para continuar con la dinámica. Ya, la otra pregunta dice, ¿qué rol cumplen otros actores internacionales dentro del comercio? Bueno, aparte de los diferentes ministerios que existen en los países, existen otros actores internacionales que juegan un papel muy crucial, muy fundamental en este tema del comercio internacional y en la diplomacia internacional. Yo quisiera mencionar un actor muy importante que es muy conocido, el cual es la OMC, que es la Organización Mundial para el Comercio. Y bueno, esta establece las normas internacionales para el comercio y resuelve disputas entre los países, ya que facilita la cooperación entre naciones y aseguran así que el comercio sea más justo y predecible, por así decirlo. Está acotando sobre esto otro actor social
del comercio sería el Fondo Monetario Internacional, la FMI, ya que esta ofrece asistencia financiera a países en dificultades económicas, lo cual puede influir en su capacidad para participar en el comercio internacional. Además que esta nos ayuda con un análisis y asesoramiento económico. Podría ser el Banco Mundial, ya que proporciona... Actor social, ¿no? Sí. Es un actor internacional, es una estatal. Otro actor internacional podría ser el Banco Mundial, ya que proporciona recursos y da financiamientos para el desarrollo de infraestructuras e impulsa al comercio en países en los cuales tienen una vía deliberada de desarrollo. Sí, muy importante ese tema que toca también. No nos podemos olvidar también otro actor internacional que juega un papel fundamental dentro del comercio, el cual es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que por sus siglas son OCDE. Y este juega un papel muy crucial dentro del comercio, ya que proporciona análisis, proporciona datos y también, ¿cómo se puede decir? Aparte de proporcionar datos, análisis, también como que influye en un sentido de que esa palabra se me va, esa palabra. Cooperación. No, cooperación no, sería más ¿Pero qué? recomiendan políticas económicas y de comercio, y así ayudan a los países a mejorar su sistema y sus relaciones internacionales como tal. Entonces, Ya vamos a sacar el otro papel. no. Dejemos que esta vez el papel lo saque Ya Gaby. sí. No puedes ver. Sácalo así nomás, cualquier papel que salga. Ya. La pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos del derecho internacional público que abordan al comercio? ¿Cuáles son los mecanismos del derecho internacional público Que abordan Que que abordan el comercio? Bueno, un ejemplo claro que podemos mencionar son los tratados y acuerdos internacionales. Eso es lo que... Un ejemplo claro puede ser el Tratado de Libre Comercio en América del Norte. También, sí. TLCAL. Y también no nos tenemos que olvidar del acuerdo de asociación transpacífico, la TPP. Entonces, ¿en qué se basan estos acuerdos? A ver, pues mira, estos acuerdos son muy importantes porque se basan en regular aspectos específicos del comercio internacional, ¿sí? Del comercio internacional, como son los aranceles, cuotas y las normas para, ¿cómo se dice? Para regular. Para el intercambio de bienes y servicios. También, ¿no? Eso. Y también no nos podemos olvidar de que, o sea, todo esto influye a la cooperación entre países, y los promueve. Entonces es algo muy importante en el tema del comercio internacional. Bueno, vamos a seguir con el jueguito. Ahora vamos a hablar sobre Ahora vamos a hablar sobre el tema del narcotráfico, que es un fenómeno global muy importante que, ¿cómo se dice? Que está presente en todo el mundo. Es un fenómeno global, claro, que afecta, como dice la palabra, afecta a todo el mundo. Y ahorita esta vez mi compañero quiere agarrar el papelito. ¿Qué dice? ¿Cómo relaciona el tema del narcotráfico con el liberalismo? ¿Cómo relacionamos el tema del narcotráfico con el realismo? Interesante pregunta. ¿Con el liberalismo? Sí. ¿Con el liberalismo? Interesante pregunta. ¿Quién comienza? A ver, como sabemos, el liberalismo la teoría de esta se basa en la cooperación entre países y un claro ejemplo sería los tratados internacionales. Entonces, respondiendo a la pregunta de cómo se relaciona el liberalismo con el narcotráfico, como ya dije, pues los tratados, y un tratado muy importante en este tema es la Convención Única de Estupefacientes, que este es el principal tratado internacional que se basa en la regulación, en el control y en el uso de los estupefacientes, y en el cual tienen un sistema de, como ya mencioné, control, regulación, distribución del uso de estas sustancias, y este tratado se creó con el objetivo de evitar el abuso de estas sustancias y así el tráfico
ilícito de las drogas. Un claro ejemplo podría ser las organizaciones internacionales, las que hablan del tema del narcotráfico. También, pero esa la vamos a tocar ya mismo, la vamos a tocar ya mismo, sí. Porque también, o sea, otro tratado, continuando con los tratados, otro tratado que podemos abordar sería la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, que esta específicamente se trata solo en ampliar el control a esta sustancia, como dije, psicotrópica o estupefaciente. Y esto genera, en el tema del liberalismo, genera una cooperación y una integración en los países, debido a que el tema del narcotráfico es un tema muy, o sea, global, que afecta a todos los países, y aunque dinamiza la economía, como muchos dicen, los países se unen para eso, ¿no? Chicas, y para esto se crean estas convenciones. Otro tratado que podría ser otro tratado que podría ser es la Convención de 1988, ya que esta fortalece el marco internacional para combatir el tráfico de drogas, incluyendo las medidas contra el blanqueo de dinero relacionado con el narcotráfico. Ahora sí, compañero, ¿puedes decir la...? Ahora sí podemos tratar sobre los organismos internacionales. Claro, un ejemplo podría ser las oficinas de las Naciones Unidas, las cuales se enfocan en reducir el narcotráfico y la delincuencia. Estas se enfocan en ayudar personas y comunidades que estén afectadas por ello. Sí, otro organismo internacional que podemos poner aquí sería la Comisión de Estupefacientes, por su sigla CNV, que se trata nomás de supervisar la implementación en estas convenciones que se dan para los tratados. Solo eso, de supervisar nada más. Entonces, eso. Otra que podríamos acotar también, ¿cómo se dice? Un organismo internacional también muy importante es la Interpol, ya que esta facilita la cooperación entre países contra la lucha del narcotráfico, a cambio de, o sea, a través del intercambio de información y la coordinación, la coordinación de las drogas entre fuerzas policiales de diferentes países. Sí. Y como tú lo dices, Lourdes, la Interpol es un organismo muy importante, porque como decía Lula, que son prácticamente la policía, pero es la policía de todo el mundo, es la única que puede ingresar a otro país, pero viendo si en verdad está incumpliendo alguna ley internacional o algo así, o su país lo requiere y acuden al Interpol. Entonces es un organismo muy importante para la cooperación entre países. Ya ahora otro tema que influye mucho en el liberalismo son los mecanismos de cooperación internacional. En estos tenemos los programas técnicos y financieros como la UNODC y otros organismos internacionales que estos buscan fortalecer asistencia a países para ellos fortalecer su lucha contra el narcotráfico y también mejorar su seguridad y también fortalecer sus instituciones judiciales. Sí, otro también que podemos decir. No hay más que podemos decir. Como yo lo escribí. No puedo descifrar que... No, sí. Acuerdos bilaterales y multilaterales. Tú dijiste que querías hablar sobre eso. Los acuerdos laterales y multilaterales se enfocan en compartir información y capacitar personas para el bien común. Es decir, como el otro ejemplo, disminuir la venta de drogas y los delitos. Claro, y si lo llevamos a un escenario más ampliado, como dice aquí internacional, no solo a personas, como decías, los acuerdos laterales. No. Decías como que hay, o sea, ¿cómo explico eso? Dijiste una parte muy importante del tema que comparte la información. Que exacto, no solo comparte información, o sea, solo entre personas o ayuda a las personas a que se alejan de esto, sino que si lo llamas a un tema más amplio sobre lo que es la cooperación internacional, aborda a los países como tal,
para mitigar estos casos del narcotráfico. Y es muy importante ese tema también, los acuerdos bilaterales y multilaterales. Y también otros actores que podemos mencionar, aparte de eso, son unos actores muy conocidos como lo son la Unión Europea, que por sus siglas UE, que tiene políticas y estrategias para combatir el narcotráfico en Europa y en sus estados aliados, sus estados que están dentro de este organismo como tal. Y también otra que tenemos es la Organización de Estados Americanos, que es la OEA, que a través de su Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas promueve, eso mismo que quería decir antes, promover la cooperación regional y proporciona asistencia a países de América Latina. Y un punto aquí que yo quiero tocar, muchachos, es que ¿será que los países, si dejamos el tema del liberalismo en el tema del narcotráfico y lo relacionamos con el realismo, los países como tal son los únicos que pueden, sin cooperación internacional, pueden abordar este tema que es internacional? O sea, les hago esa pregunta. No. ¿Por qué no? O sea, para explicarme mejor, dejemos el liberalismo de un lado y metámonos al realismo. Como sabemos que el realismo, el Estado, es lo contrario, y que el Estado es el único ente de poder que toma sus propias decisiones, tiene autonomía y no necesita de cooperación internacional. Entonces, la pregunta aquí es, ¿será que un tema como el narcotráfico, que traspasa barreras y es internacional, será solo del país como tal abordar este tema cuando es un tema muy amplio, muy global? ¿Ustedes qué piensan? Que de verdad necesita la cooperación entre países para abordar. Sí, porque es un tema, o sea, es global, entonces... Mientras haya consumidores va a haber narcotráfico, por ende. Ellos lo que hacen es Siempre hay relacionarse países con en los más cuales lo elaboran, países en los cuales transportan. Ajá. Es algo importante. Entonces no debe estar enfocado solo en el realismo. No, es totalmente El liberalismo liberal. Tiene que ser Una balanza. equilibrio. Sí, porque también, o sea, si vemos los estados, o sea, cada país tiene ministerios que abordan estos temas para mitigar dentro de su territorio, pero ya ahí, como hablamos de tratados, convenciones y todo eso, para abordarlo ya en temas internacionales, porque el narcotráfico trasciende barreras. Entonces sí, yo también pienso que es netamente de liberalismo. Más influye el liberalismo. Sí, más influye el liberalismo. Y gracias a esto, como decíamos antes, también genera una integración en los países. Cooperación entre los países. La cooperación genera una integración y es muy importante. Así los países se unen independientemente. Forman alianzas. Independientemente de sus políticas y todo eso. Sí. Hasta aquí podemos decir que hemos tocado muchos temas, muchos puntos que hemos abordado en las clases de Relaciones Internacionales con la profesora Mónica Vergara. Sí. Vergara. Entonces, sí. Muchos temas muy interesantes, la verdad. Y hemos aprendido bastante. Hemos aprendido demasiado con la profesora y esperemos que este podcast ¿cómo es? Podcast. Que esperemos que interesante y le haya gustado mucho y que la profesora esté satisfecha con nuestro diálogo y con sus enseñanzas, que sí hemos aprendido demasiado sobre este tema. Hemos comprendido algo del tema. Algo, todo. Y esto fue Derecho Lovers.